Bueno, listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuicultura. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor José Luis Balcázar. El doctor José Luis Balcázar tiene un doctorado en patología animal por la Universidad de Zaragoza y actualmente es investigador científico en el Instituto Catalán de Investigación del Agua, ICRA, en Girona, España. Su línea de investigación se centra en cómo los factores de estrés antropogénicos afectan a las comunidades microbianas y en qué medida estos factores contribuyen a la adquisición y diseminación de la resistencia a los antibióticos en entornos ambientales. En los últimos años ha ampliado su campo de estudio para incluir la contribución de los bacteriófagos a la evolución y ecología bacteriana. Y pues bueno, sin más por el momento, le voy a ceder el micrófono y todo al doctor José Luis. Y pues muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría agradecer por la invitación para participar en esta jornada y os voy a presentar un trabajo relacionado con la implicación de la resistencia a los antibióticos en agricultura. Mi presentación estará estructurado en 4 partes, así para facilitar mi presentación. En la primera os hablaré sobre las implicaciones de la resistencia a los antibióticos a nivel global. En la segunda parte os mencionaré sobre los diferentes métodos que actualmente disponemos para evaluar el impacto de las resistencias. Y como tercer punto también hablaré sobre, obviamente, de qué se trata de esta presentación, que es de la implicación de este fenómeno en entornos de producción de la acuicultura, y finalmente os presentaré un caso de estudio para poder dar o facilitar mi explicación, mi presentación sobre el impacto de este fenómeno. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es importante la resistencia a los antibióticos? En principio, es muy fácil formular la pregunta, pero la respuesta es muy compleja. Y os comento por qué. La resistencia a los antibióticos representa un problema creciente para la salud pública global, ya que cada vez más bacterias se están volviendo resistentes, lo que compromete la eficacia de la terapia con los antibióticos. De hecho, un estudio reciente estima que alrededor de 1,3 millones, tal como podéis apreciar en la figura, personas mueren como consecuencia directa de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Este fenómeno, de hecho, se vio visto amplificado por la pandemia del COVID-19, donde se usó uso extensivo de antibióticos para prevenir las sobreinfecciones provocadas por bacterias resistentes. Entre los mecanismos que facilitan la adquisición de la resistencia a los antibióticos, las bacterias utilizan mecanismos de exclusión del antibiótico por la membrana celular, modificación y reactivación del antibiótico, reducción de la sensibilidad al blanco celular, extrusión o expulsión del antibiótico de la célula y finalmente un secuestro intercelular. Para facilitar un poco la explicación sobre los mecanismos, podéis observar una imagen de una célula bacteriana, donde se podéis ver los diferentes mecanismos que utilizan para prevenir o para resistir la acción frente a un antibiótico. Las bacterias que son susceptibles utilizan diferentes mecanismos para volverse resistentes. Por una parte tenemos la mutación que representa, por ejemplo, mediante la alteración del antibiótico, del diana,
también un incremento en las bombas de flujo, que la imagen está a la izquierda, y una reducción en la permeabilidad de la membrana. Por otra parte, y uno de los mecanismos que a lo mejor, que probablemente juegue un papel muy importante, es la adquisición de material genético de otras bacterias, en este caso de bacterias resistentes, mediante la transferencia horizontal de genes. Este mecanismo utiliza varios procesos en los que cual incluye, o podemos destacar, está la conjugación, en la cual la transferencia es mediada mediante contacto directo entre las células. También encontramos la transformación, donde las bacterias pueden adquirir material genético del exterior. Y finalmente la transducción, en el cual los bacteriófagos, virus que infectan a bacterias, pueden también movilizar o permitir el intercambio de genes de resistencia. ¿Qué mecanismos o qué procesos o qué factores facilitan esta adquisición y diseminación de estos genes de resistencia a través de la transferencia horizontal, en la cual podemos destacar que incluyen, por ejemplo, los elementos genéticos móviles, tales como los plásmidos, la secuencia de inserción, los elementos de secuencia de inserción de regiones comunes, los transposones, las islas genómicas, los bacteriófagos, entre otros. Un poco para poder destacar los mecanismos, los elementos genéticos móviles, podéis ver los clásicos ejemplos de un transposón, de un integrón, que los integrones son plataformas genéticas que permiten capturar los genes en general, entre ellos los genes de resistencia, y que posteriormente pueden permitir la movilización a través del propio genoma o mediante la utilización de plásmidos, o mediante los plásmidos se pueden transferir de unas a otras. Y también como tal los plásmidos, que son segmentos de ADN extracelular que permiten el intercambio de información genética, incluyendo los genes de resistencia, no solo en especies o entre bacterias de la misma especie, sino también entre diferentes especies. Todos estos forman parte del conjunto de los elementos genéticos móviles, que son segmentos de DNA que codifican enzimas que median la movilización del DNA, bien sea entre el propio genoma o entre diferentes células bacterianas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la resistencia a los antibióticos? De una manera global, podemos mencionar que el uso intensivo, o a veces el uso inadecuado de los antibióticos, ha favorecido la selección de bacterias resistentes. La transferencia horizontal de genes, tal como lo he mencionado previamente, también es uno de los mayores procesos que facilitan el intercambio de material genético, incluyendo las resistencias. También la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene. También unas medidas de control y de prevención inadecuadas. También nos podemos destacar la globalización y los viajes, por ejemplo, internacionales, que contribuyen significativamente a la propagación de las resistencias a los antibióticos, al facilitar el movimiento relativamente rápido de personas, animales, alimentos y productos entre países e incluso entre continentes. La disminución en el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto en particular debido a la rápida aparición de antibióticos. En otras palabras, a medida que se desarrolla un nuevo antibiótico, inmediatamente o en un poco periodo de tiempo aparecen
las bacterias desarrollan resistencia frente a ellos. Y también un bajo incentivo económico, todos estos factores contribuyen a que la resistencia a los antibióticos cada vez juegue un mayor impacto a la población en general. También tenemos la contaminación ambiental. Esto por destacar, por poner un ejemplo, las actividades humanas, bien sean mediadas por la eliminación o descargas de, por ejemplo, de plantas de depuradoras de aguas residuales, contribuyen. De hecho, hay varios estudios donde se ha demostrado que este tipo de sistemas contribuyen a la selección y diseminación de bacterias resistentes. También podemos encontrar en las actividades, la producción animal, dado que se utilizan, o en muchos países no hay regulaciones estrictas que permiten el uso inadecuado, en este caso, de antibióticos, y lo cual favorece la selección de estas bacterias resistentes. Y finalmente podemos encontrar que una falta de concienciación o una aplicación de políticas pueden también contribuir a este fenómeno. De hecho, por ejemplo, aunque existe un plan mundial de acción frente a ello que está organizado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, su implementación es aún todavía, queda mucho trabajo por hacer, ya que este está en particular influenciada por la falta de recursos, y porque también por la voluntad política y también por la coordinación, que se necesita una coordinación intersectorial. Todos estos factores son, por destacar, uno de los más importantes, pero existen muchos más que contribuyen a este fenómeno. ¿Qué acciones podríamos tomar para reducir el impacto? A modo general, se requieren aún más estudios para poder explorar los mecanismos y factores que promueven la resistencia, los cuales son muy necesarios para poder implementar intervenciones efectivas a todos los niveles, tanto a nivel local, nacional e internacional. Pero para ello deberíamos tener en cuenta el enfoque One Health, que no solo considera la salud humana, sino también la salud animal y la salud ambiental, el cual permite una colaboración a nivel multisectorial y transdisciplinario. Es un enfoque muy en particular que nos permitiría reducir en gran medida el impacto de este fenómeno. Para poder llevar a cabo una vigilancia sobre la resistencia a los antibióticos, no solo en entornos de salud humana, sino también ambiental y animal, es necesario disponer de herramientas. Y por ello me gustaría comentaros, por ejemplo, los métodos para facilitar mi intervención. Los he agrupado en dos grandes enfoques, unos que son métodos que dependen del cultivo y los métodos independientes de cultivo. Los métodos dependientes de cultivo en gran medida han facilitado también la resistencia, o tradicionalmente han facilitado datos sobre la resistencia a antibióticos, en particular en entornos clínicos, los cuales incluyen las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianas, los discos de Kirby-Bauer y las tiras de gradientes de difusión. Estos en los cuales es necesario disponer de las bacterias, y los límites o los perfiles de susceptibilidad deben de estar regulados. Por citar un ejemplo,
a nivel europeo contamos con el Comité de Pruebas de Susceptibilidad a Antimicrobianos, el EUCAST, en los cuales dan una serie de perfiles para poder establecer si una bacteria es resistente o susceptible. Para facilitar un poco también mi explicación, a mano derecha podéis ver unas figuras. En la primera de ellas corresponde a los clásicos antibiogramas, donde las bacterias, en este caso sería un solo cultivo, es sometido frente a la acción de diferentes antibióticos a concentraciones conocidas, a concentraciones recomendadas por la correspondiente agencia, y ese es tal como se puede apreciar en la parte superior, y en la parte inferior de la diapositiva podemos ver también las tiras de susceptibilidad, en las cuales contienen diferentes concentraciones en los antibióticos. Esto nos permite establecer la concentración o lo mix que la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, a pesar de que pueden ofrecer una valiosa información, es necesario realizar pruebas complementarias para poder llegar a una estimación final, pero hay que tener en cuenta que este tipo de técnicas solo se pueden aplicar en bacterias que crecen bajo condiciones de laboratorio. Por eso la identidad de las bacterias deben de ser... o se deben utilizar pruebas complementarias como, por ejemplo, una PCR convencional o espectrometría de masas como la MALDI-TOF, en las cuales permite identificar el organismo una vez que se hayan realizado las pruebas de susceptibilidad. Así, para poder tener en cuenta las ventajas y las desventajas de este método, os presento así de forma muy simple que los métodos basados en el cultivo, en principio, es accesible a muchos laboratorios. También los costos son relativamente bajos. De hecho, existen también métodos que permiten de forma automatizada el análisis de este tipo de métodos, pero también presenta desventajas, que son, por ejemplo, que estas técnicas requieren mucho tiempo para poder llevar a cabo los diferentes análisis y solamente se puede aplicar a las bacterias que crecen en condiciones de laboratorio. Ahora me gustaría presentar los métodos independientes de cultivo. Son también conocidos como técnicas de moleculares, genómicas, en las cuales podemos destacar, por ejemplo, la PCR a tiempo real o qPCR, la secuenciación de todo el genoma y otras técnicas de secuenciación que representan una buena opción para evaluar la resistencia a los antibióticos. De hecho, el avance continuo de estas metodologías, así como también la disponibilidad de kits comerciales y de protocolos, por ejemplo, para detectar genes de resistencia mediante qPCR, muchos investigadores las consideran que es como un método estándar para poder llevar la vigilancia de la resistencia a los antibióticos en diferentes entornos. Entre ellas, por ejemplo, destacamos la qPCR. Es un método que muchos laboratorios se utiliza para analizar la aparición y la prevalencia de genes de resistencia en muestras ambientales en nuestro caso. Esta técnica no solo permite la detección de los genes de resistencia, sino también permite la cuantificación, lo cual nos puede proporcionar información valiosa para conocer su prevalencia, incidencia y prevalencia de un gen de interés. De hecho, una de las principales ventajas de la qPCR sobre la PCR convencional es que nos permite determinar el número inicial de copias
de un gen de interés y además presenta una alta sensibilidad sobre otros métodos, y hay que tener en cuenta que ofrece tanto resultados a nivel cualitativo y cuantitativo. Pero como muchos otros métodos, también presenta desventajas. Es que aquí su principal desventaja es que es necesario conocer la secuencia del gen de interés. En otras palabras, este método está restringido solamente a genes en los cuales conocemos la secuencia. En vista o para poder sobreponerse a estas limitaciones, tenemos a la metagenómica. La metagenómica ha emergido como, perdón, la metagenómica resulta como, o representa una herramienta con gran potencial sobre las tecnologías genómicas que existen para detectar genes de resistencia y para identificar también su origen. Para ponerlo así muy simple, la metagenómica involucra la secuenciación de toda la comunidad microbiana en una muestra, lo cual nos permite obtener una mayor información sobre la composición o la estructura de esta comunidad y su función, mediante la estimación de su abundancia relativa. Y creo que una forma más fácil para poder dar o para hacer conocer la metagenómica de su uso para el estudio de la resistencia a los antibióticos, os voy a presentar un estudio en el cual se utilizó la metagenómica para explorar la abundancia y diversidad de genes de resistencia en dos especies de caballitos, en los caballitos de mar, Hippocampus barburi y Hippocampus comes. Este estudio fue realizado en Filipinas, perdón, este estudio se recogieron muestras de Filipinas, pero se realizó en nuestro laboratorio. Además, también se recogieron muestras del entorno para saber su influencia sobre la composición de las comunidades en los caballitos. Para ello, se recogieron muestras tanto de la piel como del intestino de los caballitos de estas dos especies, así como también agua y sedimento de su entorno. Estas muestras fueron secuenciadas y posteriormente fueron secuenciadas por metagenómica shotgun, y una vez estas conjunto de lecturas fueron analizadas para ver la presencia de genes de resistencia y de elementos genéticos móviles, utilizando o comparando estos datos con bases de datos especializadas como, por ejemplo, CARD, Comprehensive Antibiotic Resistant Database, la cual nos permite establecer qué genes se encuentran asociados a las muestras, por ejemplo, tanto de la piel o del intestino. Claro, os preguntaréis, ¿y cómo fueron también identificados estos genes de resistencia? Nosotros utilizamos un criterio para evitar falsos positivos en el cual nosotros consideramos o anotamos a una lectura como un gen de resistencia cuando la identidad era superior a un 90%, y además también consideramos cuando el tamaño del fragmento que fue comparado fue también superior al 90%. Nosotros también realizamos un análisis para saber también la composición de las comunidades microbianas. En otras palabras, para conocer el microbioma asociado tanto en los caballitos como en su entorno, así como también para poder recuperar las lecturas asociadas al 16S ARN ribosomal, que es un indicador de la presencia de bacterias, para poder normalizar nuestros datos y también para poder establecer taxonomía. Os presento entre los resultados podemos destacar, y así para hacerlo un poco más fácil la explicación, los resultados fueron agrupados por familias de antibióticos en los cuales estos genes confieren resistencia. Por ejemplo,
la abundancia relativa de los genes de resistencia fue mayor tanto en las muestras de piel e intestino de los caballitos que en el agua y en el sedimento. Sin embargo, también se puede apreciar, esto por el asterisco, que hubo una mayor abundancia en las muestras de caballito en la especie de Barburi que en las de los caballitos de la especie Hippocampus comes. En particular, los genes que confieren multiresistencia, así como también resistencia a antibióticos amunicuarín, antibióticos betalactámicos, fluoroquinolonas, fosfomicin, antibióticos péptidos y sulfonamidas. Muchos de estos se utilizan en medicina humana. También nosotros analizamos a nivel de los genes. Ahora, para saber si habían diferencias en las cuales podemos destacar los genes que confieren multiresistencia, que están en la parte media. Es un color verde oscuro para facilitar donde se encuentran localizados los genes de resistencia, por ejemplo, los ACR, ACRF, SPMXA, SBMA, que fueron prevalentes en todas las muestras, particularmente en las muestras de la piel y del intestino. También genes que confieren resistencia a fluoroquinolonas y también genes que confieren resistencia a antibióticos betalactámicos, donde se encuentran agrupados, por ejemplo, las penicilinas, los betalactámicos de amplio espectro, antibióticos carbapenémicos que suelen utilizarse mucho en medicina humana y de la familia de péptidos, pero también se observaron también en las muestras de los caballitos, ¿no? Pero aunque en menor medida que los de multiresistencia. También se puede apreciar que en las muestras tanto de agua como sedimento, tanto en términos de diversidad y abundancia, fueron menores. También este análisis nos permitió conocer o esclarecer la composición de los microbiomas asociados al caballito. Así, de forma general, se puede apreciar que las pseudomonadatas, previamente conocidas como protobacterias, en particular especies de la familia Enterobacteriaceae, Moraxelleaceae y Shewanelliaceae, dominaron en todas las muestras, excepto en las muestras del intestino de los caballitos del Hippocampus comes, en los cuales fueron dominados o en cual la población dominante fue los bacteroidotas, previamente conocidos como bacteroidetes. La intención de realizar este análisis tanto de los genes de resistencia por una parte y la composición del microbioma fue para poder establecer una relación entre cuáles son las especies responsables de portar estos genes de resistencia. Para ello realizamos un análisis de concurrencia para poder llegar a estas conclusiones. De forma interesante, así, de forma relevante, podemos destacar las betalactamasas del tipo betalactámicos del tipo carbapenémicos. ¿Por qué hago énfasis en esta familia? O en estos antibióticos. Los carbapenémicos son antibióticos que se utilizan en última línea, en pocas palabras, que se utilizan cuando hay infecciones provocadas por bacterias gram negativas multiresistentes. Y en estos datos podemos apreciar que por ejemplo, dos genes, el BLA-ACT25, presentó una relación positiva con Enterobacter cloacae, Entero E. coli y Citrobacter freudini. De hecho, se lo puede apreciar porque los círculos son los más grandes
y así como también los genes relacionados con OXA55, los cuales mostraron una correlación positiva con Aeromonas caviae, E. coli, Citrobacter freudini y Shegwanella algae. Y finalmente también realizamos un análisis para observar qué elementos genéticos móviles estaban asociados o podrían estar involucrados en la movilización de genes de resistencia. Para ello utilizamos unos marcadores que nos permitieron establecer qué elementos genéticos, por ejemplo, las transposasas, que son unos indicadores tanto de transposón, de inserciones de secuencias y también de elementos de secuencia de inserción de regiones comunes. Y también, por otra parte, las integrasas como indicadores de la presencia de integrones. Uno de los aspectos que podemos destacar a través de este heatmap es también que observamos la presencia de relaxasas del tipo MOF. ¿Por qué os comento eso? Porque estos son indicadores de la presencia de plásmidos conjugativos, que tienen un color marrón intermedio entre la escala de marrones que podéis observar a mano izquierda. Y en muchos de ellos fueron, por no decir todos, fueron observados tanto en los microbiomas de los caballitos piel e intestino, mientras que en el agua y en el sedimento su abundancia fue relativamente baja. Y para destacar cuáles son las ventajas y desventajas, para retomar el tema tanto de los métodos independientes de cultivo, incluye la PCR, qPCR, metagenómica, etcétera, que permiten una identificación y caracterización, se podría decir, completa de la resistencia. Por ejemplo, la qPCR, como es un método más accesible a diferentes laboratorios y grupos, puede representar un método estándar para la vigilancia de la resistencia, pero también tiene unos aspectos limitantes o desventajas que aún se requiere, por ejemplo, en el caso de la metagenómica, la estandarización de librerías y también la disponibilidad de métodos estandarizados de bioinformática. Y otro de los aspectos limitantes corresponden a los costos, lo cual restringe un poco la disponibilidad de este tipo de metodología en los laboratorios. Considerando, tomando nuevamente el enfoque One Health, que considera tanto la salud humana como la ambiental y la animal, os menciono esto, es para entrar en contexto de la acuicultura. La acuicultura, aquí os presento a mano derecha, de una forma muy resumida, cómo se puede, qué factores pueden contribuir a la resistencia, a la generación de resistencia de sistemas acuícolas, no solo por el suministro de alimento con antibióticos, sino también por las actividades humanas como, por ejemplo, los efluentes depuradoras, entre otros factores, también producción animal que puede desarrollarse relativamente cerca de las zonas de producción. Todos estos pueden contribuir a la generación de resistencia. A continuación os voy a presentar así unos aspectos que deberíamos tener en cuenta sobre este fenómeno en acuicultura. Uno de los principales, bueno, todos son importantes, pero me gustaría destacar, por ejemplo, sobre el uso de los antibióticos en acuicultura. Los antibióticos son utilizados con mayor o menor frecuencia dependiendo del tipo de producción, del tipo de regulación en la profilaxis y en el tratamiento. Muchos países tienen también, al tener regulaciones limitadas, pueden también favorecer a un mayor impacto de este fenómeno. Y también me gustaría mencionar que entre los antibióticos más utilizados en acuicultura destacan la oxitetraciclina, el florfenicol y algunos antibióticos de la familia sulfonamidas.
sobre su impacto ambiental. Volviendo a la figura inicial de entrada del impacto de la resistencia a antibióticos en agricultura, podemos observar y está relacionado con el impacto ambiental, es que muchos de estos residuos de antibióticos podéis encontrar o acumularse tanto en los sedimentos como en el agua. También pueden favorecer a un desequilibrio o alterar el ecosistema microbiano en los sistemas acuáticos, y los cuales finalmente pueden facilitar la selección de bacterias resistentes con sus correspondientes genes de resistencia en las poblaciones bacterianas o en las comunidades bacterianas asociadas a este sistema. Respecto también las implicaciones de salud pública, aunque casi esto sería un poco hacer como un resumen de lo que se ha mencionado inicialmente, es que los genes de resistencia que se originan o que provienen de la acuicultura pueden ingresar a la academia, a la cadena alimentaria humanas. También puede haber un aumento del riesgo de infecciones que no pueden tratarse eficazmente. Y finalmente podemos mencionar que amenazan la eficacia de los antibióticos críticos para la medicina humana. Y en la figura es para destacar cuáles pueden ser sus implicaciones. Bueno, vamos bien de tiempo. Y entre las soluciones y recomendaciones, podemos destacar que fortalecer las regulaciones sobre el uso de antibióticos en acuicultura. Otro aspecto que podríamos tener en cuenta es promover el uso de antibióticos y de buenas prácticas de cultivo. También, aunque no están aquí, me gustaría también mencionar, por ejemplo, que también el uso de la fagoterapia o de probióticos pueden también favorecer para reducir o incluso eliminar el uso de antibióticos. No entro en detalle sobre esta metodología porque probablemente pueda dar pie para otra presentación, porque hay mucho trabajo que se ha llevado a cabo sobre estos enfoques, estrategias para eliminar o prevenir el uso de antibióticos. También implementar sistemas de vigilancia y finalmente, y es un aspecto muy importante, es que es fomentar la investigación y la innovación. Y la última parte de mi presentación me gustaría hacer énfasis sobre un caso estudio. He elegido un caso porque podemos disponer de mucha información y lamentablemente sobre su impacto de los antibióticos. En este caso es la producción del cultivo de salmón en Chile. Digo lamentablemente porque, como podéis apreciar a mano derecha, hay una tabla donde podéis apreciar los datos sobre el consumo de antibióticos. Estos datos están pesados en toneladas y son datos oficiales de Cernapesca, en los cuales podemos apreciar de que, aunque o el gobierno ha empezado regulaciones más estrictas sobre el uso de antibióticos en la agricultura, esta disminución es muy extremadamente baja en los últimos años. ¿Y por qué os menciono el caso también? Es porque se utilizan varios antibióticos, entre ellos destacan el florfenicol, altos niveles, hay muchos estudios donde han detectado altos niveles de bacterias resistentes en sedimentos marinos. Y también me gustaría destacar que, por ejemplo, en el cultivo del salmón, en las etapas iniciales, es cuando se utiliza más oxitetraciclina y florfenicol. O sea, se podría decir que están un poco a la par, o sea, relativamente no hay diferencia, pero
cuando los salmones son en las etapas de engorde. Claro, esta proporción se modifica. Hay un 95.5% de florfenicol y un 3.8% de oxitetraciclina. No quiero agobiarlos o cansarlos con presentar muchos o varios ejemplos sobre el impacto de estos antibióticos sobre la generación de resistencia a antibióticos, pero sí que me tomo la libertad de presentarlos así 5 estudios de muchos que podemos encontrar en los cuales se destaca que el uso intensivo de antibióticos en la producción del salmón en Chile ha incrementado la incidencia de bacterias resistentes, no solo asociadas directamente con el sistema de cultivo, sino también de su entorno. Y tal como podéis apreciar en los títulos de estos estudios, hacen referencia a ellos. Y para finalizar, me gustaría presentaros algunas conclusiones que también nos serviría para resumir lo que os he presentado, que la resistencia a los antibióticos en la acuicultura es una amenaza creciente, pero a menudo pasa por alto, que pone en peligro la salud de los ecosistemas acuáticos, compromete la seguridad de los productos del mar y contribuye a la crisis global de la resistencia a antibióticos. Y he olvidado comentar que también la resistencia a los antibióticos se la conoce como la pandemia silenciosa, porque hay un número muy alto de muertes asociadas con este fenómeno. Este no es un problema aislado. La resistencia a los antibióticos se desplaza a través de las aguas, de las especies, de las fronteras, de las cadenas alimentarias. Lo que sucede en una piscifactoría puede tener también repercusiones tanto en los hospitales, en los hogares. Por ello representa una gran preocupación que toda la población debería tenerlo en cuenta. Porque yo creo que uno de los principales factores que pueden favorecer a su reducción es que deberíamos tomar conciencia de su impacto y de buscar y de trabajar en ello para poder implementar, como se ha mencionado previamente, en el desarrollo de medidas preventivas o alternativas al uso de antibióticos. Porque soy consciente de que la acuicultura representa una fuente importante de alimento para la población, pero la diversificación o uno de los factores limitantes en este aspecto es la aparición de enfermedades, lo cual favorece o muchas de las ocasiones el uso de los antibióticos. Y por ello, si no disponemos de métodos alternativos, el impacto obviamente no solo continuará, sino se intensificará. También me gustaría mencionar que el enfoque de One Health no es opcional, es esencial. La mitigación efectiva de la resistencia a los antibióticos requiere unas acciones coordinadas entre los sectores tanto de la salud humana, salud animal y salud ambiental. Los esfuerzos fragmentados obviamente fracasarán. Y para finalizar, la acuicultura sostenible es incompatible con el uso indiscriminado de antibióticos. Las estrategias preventivas como la vacunación, la bioseguridad y las buenas prácticas de cultivo deben reemplazar el uso de estos agentes o de fármacos o antibióticos. Y bueno, entonces muchas gracias por vuestro tiempo, por escucharme y si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantado o intentaré responderla. También debo mencionar que tenéis ahí mi correo y me podéis contactar sin ninguna duda y yo también intentaré responder cualquier duda que tengáis. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Liz, ¿me ayudas con la luz, por favor?
Vamos a dar inicio a la parte de las preguntas aquí en el auditorio. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No? Vamos a ver con la parte en línea. No sé si tengan alguna pregunta. A ver. Si no hay preguntas, yo puedo hacer alguna. No, sí hay, sí hay. Usualmente cuando hacemos análisis bioinformáticos, pues tratamos de hacer como lo más estricto posibles, como para poder concluir algo a partir de esas secuencias. Pero ¿qué tanto estamos descartando, por ejemplo, si disminuyéramos el porcentaje de identidad o a lo mejor como bien decía, el tamaño del gen? ¿Qué tanto estamos descartando que esos genes, si bien tienen un porcentaje de identidad bajo o un tamaño no igual al original, puedan seguir teniendo esa función? En este caso, pues de la resistencia. Sí, muchas gracias. Es interesante tu pregunta porque nosotros también en su día nos planteamos lo mismo. Nosotros utilizamos realmente diferentes threshold, me tenéis que ayudar con la palabra threshold, con los límites para detectar. Nos utilizamos tanto a nivel de 70%, 80% y 90%, incluso 95% si queremos ser más estrictos. Porque también somos conscientes de que muchos podemos perder mucha información, sobre todo cuando trabajamos con muestras ambientales. Entonces, nosotros hacemos una relación cuando tenemos un 70%, después analizamos de forma manual las bacterias, o perdón, las secuencias que han sido asignadas a ese límite para poder ver si puede representar una nueva variante. Estoy de acuerdo totalmente con tu pregunta porque podemos a lo mejor no solo perder información de genes de resistencia como tal, sino también podemos perder información de variantes. A lo mejor estamos frente a nuevas variantes que aún no han sido descritas. Pero si el porcentaje es a lo mejor inferior a un 5%, nos quedamos con un 90%. También depende. Nosotros también solemos presentar los resultados siendo muy estrictos, en menor medida y tal, para saber cuántos genes de resistencia a nivel global tenemos cuando utilizamos un criterio muy alto, no muy estricto y bajo. También esta información nos permite también a la hora de reconstruir genes, la validamos con reconstrucción de, bien sea de, por ejemplo, de plásmidos o de genomas para saber si estamos realmente frente a una nueva variante y el siguiente paso es intentar localizar estos organismos porque también un aspecto importante es de tener en cuenta si estas nuevas variantes realmente confieren resistencia al antibiótico en cuál está agrupada este gen de resistencia. No, si todos estos aspectos los tenemos en cuenta para poder también dar unas conclusiones más fiables. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Enrique Manuel, ¿tienes abierto el micro? Muchas gracias. Doctor, buen día, muchas gracias por su sesión. Quería preguntar, bueno, yo de formación soy ingeniero bioquímico, entonces, y ahorita ya, bueno, estoy en el área de producción animal, acuicultura, más biología, pero no tuve una formación así como biólogo, ¿no? Como tal. Y bueno, yo creciendo, estaba yo, así, de manera personal, siempre he estado en contra del uso de tomar medicinas para curar alguna enfermedad, algún resfriado, dolor de cabeza. O sea, yo de hecho le tengo aversión pues a tomar alguna medicina así especializada o algún antibiótico que me pueda causar algún efecto secundario. Entonces, bueno, ya cuando entré al área de acuicultura, pues yo traía la mentalidad también de no usar, de evitar el uso de antibióticos, ¿no? Totalmente. Pero conforme he leído un poco más y ya en la maestría y después trabajando en la industria, entendí que pues en la veterinaria y en otras ramas, por ejemplo
producción de pollos, cerdos, ganado, es usado, bueno, más bien es común el uso de antibióticos, ¿no? O sea, sí hay antibióticos que están permitidos, regulados y usados de buena forma, pues son efectivos. Entonces, bueno, ya eso cambió un poco mi punto de vista. Entonces, una de las preguntas que tengo es, bueno, menciona que el problema con los antibióticos que afectan la salud ambiental es que se quedan como residuos en los fondos, ¿no? Entonces, preguntar, pero Exacto. hay algunas preguntas, digo, yo no conozco sobre el tema, pero hay antibióticos que tienen como una vida media, una vida útil, en la que ya después son biodegradados y esos pues sí sería pertinente utilizarlos. Es pregunta. Y la Sí, otra, sí, adelante. vale. Bueno, No, la si otra quieres te lo pregunta respondo. era que, gracias, y la otra pregunta era, bueno, porque también, por ejemplo, yo descubrí, o bueno, cuando me presentaron a mí los antibióticos ya en la industria o ya en el posgrado, los escuché como promotores de crecimiento, ¿no? Entonces, para no decir antibióticos, le decían promotores de crecimiento, y wow, ¿no? Pues sí, o sea, escuché que la industria los empezó a usar y pues los animales crecían más, sobrevivían más, y sí, son promotores de crecimiento, entonces, qué bueno. Pero ya luego pasó la historia de que, bueno, el uso excesivo ya generó la resistencia para antibióticos, perdón, que ahí fue donde ya todo este cambió. Entonces, esa es la otra parte de mi pregunta. Y la tercera es, menciona que en Chile y en la industria del salmón, entiendo que comentó que no era muy bueno el panorama de que se utiliza la misma cantidad de antibióticos, a pesar de las regulaciones que ha habido, desde hace 20 años, ¿no? Pero luego veo los números de producción y veo que se han, no sé, duplicado o algo así mostró. Entonces, más bien, no entiendo si no sería algo bueno que el consumo de antibióticos se ha mantenido pero la producción se ha duplicado, pues, es decir, se está produciendo más con una menor cantidad de antibióticos. ¿No sería eso más bien como un avance? No sé, ahí usted me dirá. Vale. Mira, para responder a tus inquietudes aquí el problema de base es que falta una conciencia general de la población y de la aplicación de políticas en los diferentes países. Yo creo que deberían ser más estrictos a la hora sobre el uso de los antibióticos. Independientemente de la familia de que se utilicen antibióticos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay varios estudios que concentraciones extremadamente bajas pueden promover la selección de bacterias resistentes. Eso es por una parte, y eso está en línea de si antibióticos se pueden acumular o no, se pueden degradar con cierta facilidad, depende también de la familia. Lo que quiero decir es que a pesar de que se utilice concentraciones o que queden residuos en concentraciones extremadamente bajas, pueden promover la resistencia a los antibióticos. Y el segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que la resistencia no solo se va a generar frente a ese antibiótico, también hay que tener en cuenta de que un antibiótico también puede coseleccionar resistencias a otros antibióticos. Y esto, por ejemplo, si un plásmido confiere resistencia a un antibiótico que se utiliza en acuicultura, por ejemplo, va a poner un ejemplo, florfenicol, pero si dentro de ese plásmido hay más genes de resistencia, este florfenicol, esos residuos de florfenicol van a promover la resistencia a los otros antibióticos. Se conoce como coselección. No solo está restringida a genes de resistencia de antibióticos, sino también a resistencia a metales pesados, etcétera. Que quiero decir que este es el problema. Es un problema, no es, eso, por eso había iniciado mi presentación, que no es un problema relativamente fácil, sino es muy complejo, en el cual incluye una serie de factores donde están en juego una serie de mecanismos de que contribuyen a la resistencia a antibióticos. Y para finalizar, por ejemplo, has hecho referencia de promotores de crecimiento, eso es otro aspecto. O sea, los antibióticos no se deberían utilizar. Yo creo que esto en los últimos años se ha reducido drásticamente, pero aún hay que se utiliza como promotores de crecimiento. ¿Por qué no? Porque
se deberían buscar otras estrategias, porque si se utilizan como promotores, lo que estamos haciendo es amplificando el impacto de la resistencia. Porque hay que tener en cuenta, dependiendo del método de cultivo tal, que todos los residuos al final, ¿dónde terminará? En el medio ambiente. Y en el medio ambiente es, incluso alcanzando concentraciones bajas, van a seleccionar bacterias resistentes. Y llegará un momento, de hecho ya ha llegado, de que cada vez más hay problemas relacionados en que los antibióticos ya no funcionan y donde cada vez mueren más personas, que en este caso, de hecho al año mueren aproximadamente 1 millón de personas por infecciones provocadas por bacterias resistentes. O sea, por eso no es un problema que pueda afectar solo a la salud animal, no solo a la salud ambiental, no solo a los humanos, sino es un conjunto. Por eso las consecuencias son... No quiero ser tan alarmante porque se están tomando medidas para reducir su impacto. De hecho, ya se está empezando a observar el impacto de este fenómeno. También, por ejemplo, ya no me gusta hacer comparaciones, pero, por ejemplo, en Chile, en la tabla podéis ver que existen, casi no ha habido una gran diferencia entre en el consumo de antibióticos, pero por ejemplo en Noruega, que es el primer productor de salmón, es que los datos no se utiliza ya antibióticos. Se trabaja en estrategias en particular de vacunas o métodos alternativos para evitar el uso. O sea, y Chile es el segundo productor a nivel mundial. O sea, si al final se quieren tomar acciones, se pueden hacer. Soy consciente también que temas económicos están también en juego, pero eso solo depende de nosotros, de la población, de reducir el uso de los antibióticos. Además, los antibióticos solo trabajan o son activos frente a bacterias. Para los virus no tienen ningún efecto. No sé si te he podido dar una respuesta a tus preguntas, pero esa es mi visión así un poco general sobre el tema. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Ya por el tiempo vamos a agradecer al doctor José Luis por la presentación y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por haberme invitado y participar en esta charla, y también te agradezco para que los oyentes puedan conocer el impacto de la resistencia a los antibióticos. Así que muchas gracias. Gracias. Pues vamos platicando más adelante en otras cosas que tenemos pendientes, ¿no? Perfecto. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Luis. Nos vemos.